más que fuera. Vamos a presentar la nueva edición de este libro de Laura Ferrer y de Marc Pallarès, que se titula El amor después del amor. Y tenemos la suerte de contar aquí con la autora, con Laura, y con la periodista Lara Hermoso, que va a hablar con ella sobre el libro. Lara conoce muy bien la obra de Laura, conoce muy bien a Laura, y además sé que es fan de este libro desde hace muchos años, desde 2018, cuando salió la primera edición. Así que yo creo que eso va a hacer que esta charla pues sea bastante genial, ¿no? Tenemos la suerte de contar con ellas, no tenemos la suerte de contar con el otro 50% del libro, con Marc Pallarès, el ilustrador. Pero bueno, podéis ver las ilustraciones, disfrutar de ellas, que son maravillosas. Como decía, la primera edición de este libro apareció en 2018 en una editorial pequeña, pero hace ya varios años que el libro no se encontraba en librerías, y Laura recibía todo el rato mensajes de lectores suyos que le decían intento conseguir el amor después del amor y no lo encuentro, no está en las librerías, quiero leerlo y tal. Y Laura nos propuso a nosotros, Alfaguara, que es su casa, que es la casa de sus libros, volver a publicarlo, y nos pareció muy buena idea. A mí en particular me pareció genial, porque me pasa como a Lara, que yo soy muy fan de este libro desde el principio, desde 2018. Y nada, Laura me dijo, lo que sí es que quiero volver a leer las historias por si acaso quiero cambiar algo. Y de repente se encontró, y creo que es porque evidentemente la escritora que es Laura en 2025 no es la escritora que era en 2018, se encontró con que al final su nueva visita a estas historias que contienen el libro fue mucho más profunda de lo que en principio pensaba. Hay historias además que desaparecieron en esta edición, hay historias nuevas también. Y luego con Marc pasó algo muy parecido. Me dice Marc, es que yo quiero revisitar las ilustraciones porque yo ya no soy ese ilustrador. Así que también hizo un trabajo de volver a enfrentarse a esas ilustraciones, y creo que el resultado es maravilloso. Lo digo esto también porque si alguno de vosotros había leído el libro en su edición anterior, yo os recomiendo mucho que volváis a leerlo, porque ya os cuento, no es el mismo libro, pero es que a nosotros como lectores también nos pasa lo mismo, que ya no tampoco somos los mismos lectores que éramos en 2018, así que os animo a volver a leer este libro, los que lo habéis hecho, y a descubrirlo los que no lo conocéis hasta ahora. Nada más, os dejo con Lara y con Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Repito las gracias de Carolina, porque la verdad que es una tarde que cuesta salir de casa con este calor para hablar del amor y el desamor, que es un tema que a Laura y a mí nos gusta mucho. Este libro, supongo que muchos habéis caído, lleva por título una canción, un disco de Fito Páez, El amor después del amor, que no sé si sabéis que es el disco más vendido de la historia del rock argentino. Vendió más de 1 millón de copias, yo creo que salió a principios de los 90, en el 92 o por ahí. Lo cual quiere decir que el amor y el desamor siempre nos ha interesado mucho. Carolina ya explicaba que este libro salió en 2018. Le decía a Laura antes que nos tomábamos un café que tengo la sensación, al volver a leer el libro, que es un libro completamente distinto, aunque muchos son historias de las que nosotras hemos hablado mucho, que conocemos muy bien los personajes, y sobre todo porque el libro tiene una perspectiva de género que no tenía en 2018. Y yo le decía, ¿eso es porque nos hemos hecho mayores o eso es porque todos nos hemos puesto unas gafas violeta? Y eso me interesa mucho cuando tú vuelves a leer el libro, Laura, a la hora de pensar en reeditarlo. Hay muchas historias, la de Oriana Fallaci con François Pelou, la historia de cómo surge Bon Iver. Hay muchas historias que ya están. Pero, por ejemplo, ¿no?, la de Marguerite Duras, pienso, y esa historia, el amante de la China del Norte, que seguro que muchos aquí habéis leído esa novela. Es una historia completamente distinta a la que cuentas en 2018 y la que cuentas en 2025. ¿Cómo es ese viaje de darte cuenta de que el libro tal vez estaba cojeando de alguna parte? Bueno,
Antes que nada, primero, muchísimas gracias al Alberti, gracias Lola. Es como estar en casa, estar aquí. Gracias a todos por estar, porque siempre ya sabéis que soy un poco insegura en estas cosas, siempre pienso, ¿va a haber alguien que venga a la reedición del libro con este calor? Pues en la puerta me ha dicho, creo que no hay nadie. Ya, bueno, ya me conocéis. Quiero decir, muchas gracias Carolina y gracias Lara. Esto que comentábamos me parece lo principal que me gustaría comentar del libro. Carolina, cuando nos dio esta oportunidad a Marc y a mí de reeditar este libro, pues obviamente pensábamos que había que hacer algunos cambios, pero cambios yo pensaba coger los textos y editarlos de estilo. Como decir, bueno, obviamente no somos las mismas personas, pues vamos a cambiar alguna cosa. Pues es que fue un proceso completamente distinto. Las historias, tal y como estaban, yo nunca las hubiera vuelto a publicar. Pero ya no es por un tema del estilo, que también, pues obviamente, pues mi manera de escribir, pues es diferente ahora, sino por esto que decía Lara, por esta mirada de género, ¿no? De hecho hay algunas de las historias que están en la primera edición que se han caído, pero hay algunas historias... Algunas que a mí me gustaban mucho, luego te pregunto por eso. Bueno, voy a ver si me voy a acordar. Pero, por ejemplo, hay una historia de la que acabas de mencionar, justamente la de Marguerite Duras. O sea, no sé cuántos de aquí habéis leído El amante, imagino que es una historia conocida por muchos, pero bueno, la historia es que Marguerite Duras, que tiene 15 años, se enamora de un oficial chino que le dobla la edad. Entonces yo la primera vez que escribí acerca de esa historia, a mí me pareció un dato nada relevante, ¿no? Pensaba, bueno, es lo que suele pasar, una chica muy joven que se enamora de alguien mucho mayor. Entonces, claro, al volver a coger esta historia de Marguerite Duras, eso de alguna manera se pone un poco no entre comillas, pero ¿qué le pasa a una niña de 15 años cuando se enamora de alguien tan mayor? ¿Por qué? ¿Desde qué lugar lo hace? ¿No? Como que es una historia o son unas preguntas que quizás antes de leer El consentimiento o de leer Triste tigre, de leer muchísimos libros, yo jamás me hubiera planteado. Entonces, obviamente, pues de 2018 a ahora han pasado 7 años, pero no solo han pasado 7 años, sino que siento como que hemos cambiado nosotros nuestra manera de mirar el amor y que sobre todo antes teníamos el amor romántico como que era algo casi incuestionable, ¿no? Que todo lo podíamos justificar en aras de ese amor, ¿no? Que se escribían letras mayúsculas, doradas. Ahora lo podemos cuestionar un poco más y eso es algo que me ha gustado mucho. Es decir, que he tenido muchísimo más trabajo porque obviamente ha sido reeditar todas las historias y cuestionarme a mí misma desde dónde escribía yo antes el amor y qué era para mí. Pero me ha parecido como un trayecto, como muy interesante también para mí misma. De hecho, fíjate, ese cambio se ve hasta en la dedicatoria, porque en la primera edición, Laura, tú se la dedicabas a los que aún creen en el amor. Aquí directamente no hay dedicatoria. Ya por el camino hemos dejado de creer. Es que Carolina me dijo las dedicatorias, dije, quítala porque no sé ya a estas alturas en qué creemos. Hablabas, ¿no? de algunas de las historias que has quitado. No sé, por ejemplo, pienso que estaba la de Ray Loriga, Cristina Rosenbinge y Nacho Vegas, o la de Natalie Portman y Jonathan Safran Foer, que han desaparecido de aquí. ¿Por qué las quitas? Bueno, Ray Loriga es de Alfaguara, mal. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que haber pedido permiso a los editores. Entonces ya pensé, igual ya me estoy metiendo aquí en algún problemilla. Entonces, también eran algunas historias que se cogían un poco por los pelos, porque sí es verdad que hay muchas, este libro en realidad, ya lo sabéis, es una reedición, habla de cómo el arte en muchas ocasiones nos ayuda a darle un sentido al desamor. Entonces, es verdad que hay muchos libros que no aparecen aquí y que yo sé que probablemente pues, fueron escritos pensando en alguien, pero como no está en internet, no se puede decir. Quiero decir, este libro no es para hacerle pasar un mal rato a alguien o para descubrir una historia que nadie sabía, sino un poco como para rastrear nosotros o para volver a ver la trilogía de Linklater de otra manera, para volver a escuchar a Adele y fijarte en lo que dicen las canciones, para pensar qué le ocurrió a Goethe. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que decías de Ray Loriga, yo creo que esa historia está un poco cogida por los pelos. Y la de Jonathan Safran Foer y Natalie Portman creo que también, porque luego las volví a rastrear y estaban en algunas webs dudosas y dije, bueno... O sea, te hiciste fact-check a ti misma. Sí, y además me di cuenta de que había sido bastante poco rigurosa en algunos momentos, cosa que no me pudo reconocer, pero es verdad como que también cuando estás escribiendo muchas veces quieres que la historia salga bien y compras cualquier cosa, entonces de alguna manera aquí, más allá de ver que todo esté en su sitio, son historias
que muchos sabéis y que de alguna manera hemos vuelto a contar pues desde otro punto de vista. Tú lo decías ahora, que es un libro que ahonda en cómo el amor o el desamor en muchos casos es motor de creación. ¿Aquí qué mueve más a los creadores? ¿El odio, la sed de venganza, el ansia de reconciliación? Hay un poco de todo en cada una de las historias. Yo creo que sí, pero mira, hace poco le preparé una ponencia acerca de una poeta que a mí me gusta mucho, Sharon Olds, y decía que también está en este libro. Sí, bueno, es una de mis artistas favoritas de todos los tiempos. Y decía que ella creía que se podía hacer arte con cualquier cosa, pero no a partir de la venganza. Entonces, en estas historias hay píldoras de venganza, pero no sé si hay alguna enteramente construida desde ahí. Yo creo que el hilo que cose todas estas historias es la necesidad de darle un sentido al dolor. Porque muchas veces cuando salimos de determinados amores parece que nos haya pasado una catástrofe por encima y tenemos el dolor. Y creo que las palabras de alguna manera nos ayudan a poderle dar un lugar donde poder mirarlo, ¿no? Yo creo que es lo que une todas estas historias, la necesidad de encontrar un sentido. Tú lo escribes aquí, ¿no? No es fácil ponerle palabras a la sensación de estar enamorado. El libro habla mucho de eso también, de cómo nos contamos y de cómo contamos esas historias, porque aquí también entras en un terreno que a mí me interesa mucho, que es la memoria y cómo nosotros manipulamos los recuerdos de esa relación que tuvimos. En realidad, yo si os preguntara aquí sobre las historias que hemos tenido todos, no sé si importan más los hechos o lo que nosotros recordamos, el relato que le hemos dado a lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, en estas historias, en realidad, los hechos son rastreables hasta cierto punto, pero sobre todo es la propia memoria que tienen los dos artistas o el artista, porque muchas veces me centro más en una de esas personas. Pero es verdad que es que en el mundo del amor cabe tanto. Yo siempre cito ese relato de Raymond Carver que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Es que seguimos en ese mismo punto sin saberlo y por eso tenemos que seguir escribiendo. Afortunadamente, la mayor parte de las cosas importantes de la vida no tienen definición, ¿no? Nietzsche decía que si tiene historia no puede tener definición y por eso creo que este es un acercamiento al amor y al desamor, pero que nos vamos a pasar la vida dándole vueltas a lo mismo y que afortunados, ¿no? Porque imagínate un mundo lleno de certezas, que es verdad que a veces nos gustaría, pero el arte ¿dónde quedaría entonces? El libro está mucho más enriquecido que en la edición que se publicó en 2018. Yo tengo la sensación de que les has dado muchas más vueltas a esas historias y les has encontrado muchas más explicaciones a las actitudes o aptitudes de algunos de los protagonistas. Pero yo creo que eso responde a mi propio momento vital. Nosotros, bueno, os están mirando a vosotras dos, pero claro, hace esos años estábamos en un momento diferente en nuestras vidas. Yo cuando empecé a escribir, escribía fundamentalmente porque no entendía pues por qué se iba la gente de nuestras vidas, ¿no? Y el desamor era uno de los motores que más me movía, ¿no? Entender qué hacer con eso, ¿no? Y de hecho pues escribí un libro que se llama Piscinas vacías, de relatos que aborda mucho toda esa idea de los finales. Después escribí una novela que también habla de eso. Entonces, ahora me he perdido, no sé qué te está... ¿Cuál era la pregunta? Que los textos están mucho más enriquecidos, que creo que les has encontrado muchas más vueltas a las historias. Entonces, ahora mismo no es que no me interese tanto el desamor, pero yo me daba cuenta, volvía a los textos y me parecía menos relevante el tema del desamor, sino qué les había pasado a todos esos personajes por el camino. Yo hace poco escribí una novela sobre mi familia que se llama Los astronautas y en realidad no hablo de una familia, hablo de desde dónde habla cada uno de las personas, ¿no? Desde los personajes de mi familia. Entonces, al reescribir El amor después del amor, lo que realmente me interesaban eran las motivaciones de todas estas personas que sufrieron, desde dónde habían sufrido y qué habían podido hacer con eso. Entonces, me resulta muy interesante porque yo también sentía, no estoy escribiendo tanto del desamor, sino de qué hacer con el dolor, que quizás es como los temas que nos van marcando como escritores en la vida, ¿no? Ahora quizás, pues por el momento vital en el que estoy, me interesa menos el final de un amor y qué hacer pues con lo que queda. Pero te posicionas mucho del lado del que sufre. O sea, te interesa la visión del que está sufriendo el desamor. Bueno, porque los que cuentan las historias de amor, ¿quiénes son? Los que sufren. Entonces, ¿qué clase de historia podría contar Carl Bernstein de Nora Ephron? Él no necesita contar la historia. Porque la historia es maravillosa y deberías contarla, la historia de Nora Ephron y Carl Bernstein, que por si alguno no la conoce, porque ella es maravillosa, ella es esa que dicen que el dolor se olvida y dice, no, lo que se olvida es el amor. El dolor no se olvida.
Pues la historia, bueno, ahora lo ligamos, pero la historia de Nora Ephron es maravillosa. Yo es una mujer a la que recomiendo leer a todos los que estáis aquí. Nora Ephron se casa con Carl Bernstein. Bueno, ella es una guionista, periodista maravillosa. Él es uno de los periodistas que destapó el escándalo del Watergate. Bueno, típica familia, o sea, típica pareja, pues nos la podemos imaginar, más o menos intelectual, etcétera, tal. Ella tiene una máxima maravillosa que dice: nunca te cases con un hombre del que no querrías divorciarte. Ojo al dato. Bueno, total, Nora Ephron se queda embarazada del primero, y cuando está embarazada del segundo hijo de Carl Bernstein, él se entera que está liado Bernstein con una... ¿Quién es? Con la mujer de... Con la mujer del embajador del Reino Unido en Washington. Vale, gracias por el apunte. Bueno, pues todo el mundo lo sabe, menos ella. O sea, eso van sumando, ¿no?, al agravio de la pobre Nora Ephron, embarazada, todo el mundo lo sabe. Bueno, total, que entonces se separan. Nunca sabremos si fue un hombre del que se quiso divorciar. Habría que preguntárselo. Pero bueno, el tema es que ella, con todo ese dolor, los dos críos pequeños, ¿qué hacen? Su madre, cuando era niña en casa, siempre le repetía una misma frase, o sea, un mismo refrán, que es: todo es copia, que quiere decir que te puedes adueñar absolutamente de todo en la vida para contarlo, incluso de lo malo, ¿no? Si te resbalas tú con la piel de un plátano y se ríen los demás, se están riendo los demás, pero si lo cuentas tú, te adueñas del relato, y así que la que te ríes eres tú. Lo que Nora Ephron logra hacer con la historia de este divorcio es un libro es una novela, pongamos muchas comillas, que se llama Se acabó el pastel, donde ella habla pues de todo lo que le ocurrió con Carl Bernstein. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el proceso del divorcio se dilató a lo largo de 5 años. ¿Por qué? Porque después del libro hubo película, y además el guión era de Nora Ephron, y Carl Bernstein dijo: no pienso firmar ningún papel hasta que yo me asegure de que en la peli salgo como un buen padre para mis hijos. Entonces, claro, es como las diferentes vueltas que tiene una historia a lo largo del tiempo. Finalmente se separaron, etcétera, pero es como un poco lo que cose todas estas historias, es esta idea de el sentido. A Nora Ephron le pasa esto, lo único que ella sabe hacer es ponerle palabras, ¿no? Y bueno, yo creo que la ayuda de algún modo a ponerlo en algún lugar. Bueno, porque ella dice, ¿no?, que si cuento yo la historia la controlo, y seguramente eso es un sentimiento que mueve a muchos de los protagonistas de este libro. Claro, ¿y para qué querría Carl Bernstein contar la historia si no le hacía ninguna falta, ¿no? Es lo que decías tú, al final los que cuentan las historias de amor son los que han sido abandonados porque son los que necesitan darse un sentido. Bernstein ya sabía que se había ido con la otra, no necesitaba que nadie se lo contara. Aquí hay historias que tú decías, ¿no?, que son fácilmente rastreables en internet. Bueno, pues esta de Nora Ephron que cuentas, pero también te vas muy atrás y, por ejemplo, hablas de Kierkegaard. No sé cómo llegamos a esa historia. A la de Kierkegaard. Es que a mí me habían hablado, yo estudié filosofía, y me habían hablado mucho de que la angustia de Kierkegaard estaba relacionado con Regine. Regine fue una mujer que él conoció en su juventud, de la que se enamoró perdidamente, y estuvieron incluso comprometidos, pero él pues le da una pájara así para resumir un poco la historia, y decide romper el compromiso. Y lo rompe siendo él como muy mala persona con ella, como para que ella se olvide pronto de él. Pero cuentan, he leído, que nunca se olvidaron el uno del otro, pero en especial Kierkegaard, que lo que hizo fue mantener la herida abierta de esa mujer a la que él había amado toda la vida, y desde esa angustia que le daba el haber sido él mala persona, haberla tratado mal y no haber en realidad estado con quien él quería, es de donde sale la mayor parte de su obra. Entonces me resultaba muy interesante porque eso me daba pie a hablar de una cosa es crear a partir del desamor o crear a partir de algo que te ha ocurrido, y la otra es pasarte toda la vida hurgando en la misma herida, que no es que, hombre, a mí me resulta como difícil de comprender, ¿no? Porque al final es una manera de anclarte en el dolor que no sé si es tan fructífera al final. Hay muchas historias que son unidireccionales en este libro, también hay algunas que son bidireccionales. La que abre el libro, que también estaba en la anterior edición, que es la de una de mis favoritas, la de Spike Jonze y Sofía Coppola, que se mandan mensajes encapsulados en películas. Me gustaría que contar esta historia porque mucha gente yo creo que ya la conoce, pero hay gente que todavía hace poco la contaba y no lo sabe, no relaciona esas dos películas. Pues, a ver, la apunto de lo que me acuerde. Creo que es 2003 o 2004, Sofía Coppola publica, iba a decir, estrena Lost in Translation. ¿Recordáis más o menos de qué va la película? Una mujer perdida en Tokio, Bill Murray, etcétera, etcétera. Yo creo que es una película que habla de las veces en las que no logramos decir
que es, o sea, bueno, no logramos transmitir lo que queremos y no logramos comunicarnos con aquellos que tenemos más cerca, ¿no? Entonces, el tema es Sofía Coppola y Spike Jonze, pareja de toda la vida. Ellos se separan después de 10 años juntos. Cuando se estrena Lost in Translation, Spike Jonze no va al estreno. Estas son cosas que he encontrado, yo creo que son reales, ¿eh? Bueno, el tema es que 10 años después de que esta pareja se rompiera y de que se estrena Lost in Translation, Spike Jonze estrena su película Her. ¿De qué va Her? Her es un tipo, Joaquin Phoenix, que escribe cartas para los demás y que se termina enamorando de un sistema, bueno, de una voz que es como una especie de Siri, que además es la voz de Scarlett Johansson, que es la misma actriz que Lost in Translation. Cuando veis las dos películas seguidas, hay algunos planos que parecen la continuidad el uno del otro, como si en realidad fueran como mensajes en una botella estas dos películas, y de alguna manera yo creo que en Her Spike Jonze le dice todo lo que él nunca logró decirle a su mujer. Y de hecho, a día de hoy podéis rastrearlo también por internet, hay una entrevista que le hacen a Sofía Coppola y le preguntan, ¿has visto Her? Me dice, no, y no pienso, porque no me gustará nunca ver a Rooney Mara haciendo de mí, ¿no? Entonces es como, yo creo que este libro tiene la gracia de que de alguna manera tiene esta parte que es un poco del salseo, pero que es cuando tú vuelves a ver las películas, las ves como conociendo un poco las pistas, porque yo creo que todos los artistas de alguna manera vamos dejando como huellas como para que sea eso interpretable. Y estas dos películas os recomiendo que las veáis un poco viéndolas así, ¿no? Buscando un poco que son como un díptico que habla como de a veces lo difícil que vemos comunicarnos con aquellos a los que queremos. Tú decides, es un libro que tiene mucho salseo, es verdad. Por ejemplo, ahonda uno de los triángulos que más dio que hablar en la literatura inglesa de los 80, que es el que protagonizaron Julian Barnes, su mujer, Pat Kavanagh, que era una ente literaria muy famosa, y Janet Winterson, que es otra escritora. A mí me interesa mucho porque esta historia que a mí me fascina, porque Pat es la protagonista de todas las dedicatorias de los libros de Barnes, siempre se cuenta desde la perspectiva del matrimonio. Tú, sin embargo, aquí decides poner el foco en Janet Winterson. Bueno, hay que decir que yo soy muy fan de Janet Winterson y de sus memorias, porque ser feliz cuando puedes ser normal. Es decir, con este título que hay que esperar es una maravilla. Entonces, es verdad que a mí lo que me interesaba era su voz, ¿no? Porque es verdad que se contó mucho como la que fue como apartada de la relación, pero yo creo que yo prefiero pensar, porque también en este libro te puedes creer la versión que tú quieras de cada una de las historias. Yo prefiero creerme que en realidad Pat y Janet Winterson estuvieron enamoradas toda la vida, ¿no? Aquí también es como mi propia interpretación, que no tiene por qué ser la vuestra. Aquí es un poco, estás jugando a ser escritora y dejar un final abierto. Claro, pero porque a mí lo que me parece interesante es que las leáis vosotros y que veáis qué pensáis de cada una de ellas. Es curioso como pone el foco también en otro triángulo, ¿no? Sobre Sylvia Plath y Ted Hughes se ha escrito todo. Tú ahí te fijas otra vez en el tercer vértice, en Asia. Es que yo no conocía la historia de Asia Webbil y me pareció espeluznante cuando la descubrí, porque yo había leído a Sylvia Plath o a Ted Hughes, pero no sabía como de esa segunda mujer que se suicida, y me pareció como incluso inverosímil, ¿no? Como que me planteé en esta historia cómo se podía narrar esto sin que pareciera como excesivo, ¿no? Y además me cuestiono mucho, en plan, ¿qué pasa con Ted Hughes, ¿no? Esto que nos pasa ahora, ¿no? Como podemos leer a Ted Hughes desgajado de estas dos mujeres que murieron de alguna manera bajo su influencia. No sé, ahí esta historia también me creó como mucha inquietud. Sí, esta historia yo como lectora me quedé muy inquieta también, ¿no? Tengo la sensación de que transmite mucho malestar y que Ted Hughes no sale demasiado bien parado. No, en realidad. O sea, pero es un poco, no sé si el libro sirve también un poco para vengarse. Bueno, si lo leéis ya veréis, claramente hay mis historias favoritas, mis protagonistas favoritos. Ted Hughes no es uno de ellos, claramente. Bueno, ahora te vamos a pedir que hagas spoiler y nos digas cuáles son tus protagonistas favoritos. Mirad, a mí hay una historia que me gusta muchísimo, que es la de Sophie Calle. ¿Conocéis a Sophie Calle? Bueno, es una artista conceptual francesa que siempre, de alguna manera, sus obras abordan un poco la línea esta escurridiza a veces entre lo público y privado, y ella convierte en material público pues muchas de las cosas que le ocurren en su vida privada.
aquí me centro en una historia que a mí me pareció interesantísima cuando la descubrí hace unos años. Sophie Calle tenía un novio, amante, bueno, alguien con quien tenía una relación desde hacía mucho tiempo, y de repente un día se levanta, recibe un email de ruptura en el que, yo qué sé, le dice hasta aquí hemos llegado más o menos tal, y la última línea no le da muchas explicaciones y dice cuídese, firmado G. Debería imaginar, se llama Gabriel, no sé. Entonces, claro, Sophie Calle se queda como sin entender nada con este email, porque dice, ¿qué quiere decir este cuídese? O sea, ella no interpretaba, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, que nos han escrito un mensaje? Dices, ¿qué quiere decir este beso, punto? Este beso sin exclamación, este emoji. No, pues ella se queda con el cuídese. Y dice, más allá de quedarme aquí dándole a la cabeza sobre qué significa, cogió ese cuídese, bueno, cogió el email y se lo mandó a 107 mujeres. 107 mujeres que eran artistas. Y había pues desde la cantadora hasta la que bailaba, hasta la que era profesora. Y les pidió a todas que hicieran una interpretación de ese email. Entonces, ¿qué hizo? Pues recopilar todas esas 107 respuestas en un libro y una exposición que se llama Cuídese. Entonces, a mí me parece maravilloso, porque yo siempre pienso, el tipo este, el G, ¿qué ¿Pero pensaría? tú crees que eso no es venganza, en serio? Hay una venganza, porque yo creo que este tipo a partir de ahora se lo va a pensar 2 veces a la hora de terminar un email, ¿no? Va a poner las cosas un poco más claras. Pero también hay una parte de venganza y hay una parte de que al transitar todo eso, yo creo que finalmente ella entiende. O sea, el sentido no te lo da el G este, desde luego, pero te lo dan todas estas mujeres que se aproximan a tu historia. Y por eso creo que hay historias aderezadas con este toque un poco de mala leche, que me parece muy interesante. Oriana Fallaci también se vengó bastante. Bueno, Oriana Fallaci. Mi personaje favorito del libro, lo voy a decir, y mi historia favorita del libro. Oriana Fallaci, pues voy a contar todas las historias, ya no hace falta que compréis el libro después de esto. No, porque contadas están mucho mejor. No, pero mucho más enriquecidas. Oriana Fallaci conoce a, bueno, se va como corresponsal a la guerra de Vietnam y conoce ahí a François Pelou, que era corresponsal de la Agence France Presse, sí. ¿Puede ser? Es que Lara todas estas cosas les controla más cuando son detalles. Entonces están ahí, se enamoran, viven una historia apasionada durante 7 años, con el inconveniente de que François Pelou tiene una mujer y un hijo. Entonces, a lo largo de todos estos 7 años, François le va diciendo a Oriana que la va a dejar, que la va a dejar, que la va a dejar, y finalmente ella una última vez le dice, ¿la vas a dejar? Él le dice que no, y ella coge todas las cartas de los dos que están enviando y se las envía a la mujer. Punto final. Esto es la primera parte de la historia. Después, no sabemos si Oriana Fallaci se olvida de François Pelou, yo creo que no, pero ella le hace una entrevista a Alekos Panagoulis, que es el líder de la resistencia griega, ¿no? De esos momentos. Bueno, total, se enamoran en esa entrevista. Yo os recomiendo muchísimo un libro de Oriana Fallaci que se llama Entrevista con la historia, porque la entrevista que le hace a Panagoulis es espectacular. Y entonces, en esa entrevista llega un momento que ¿cómo es? ¿Tú lo tienes apuntado? Bueno, ella le pregunta a él qué es un hombre. Entonces él hace como la descripción de lo que es un hombre, como algo como muy mítico, el héroe y tal. Y él le pregunta, ¿y para ti, Oriana, qué es un hombre? Y diría que es lo que eres tú, Alekos. Bueno, entonces ya se enamoran ahí, tienen una historia maravillosa de amor, desamor, celos, caos. Como todo. Como todo, y es una relación que termina abruptamente porque él muere, y entonces ella decide de alguna manera glosar su historia en un libro que se llama Un hombre, en el que habla pues de la historia que han mantenido ellos, y de alguna manera le convierte en un héroe. Después de su muerte, ahora sí ella puede, ¿no?, de alguna manera decir, este ha sido mi hombre. ¿Qué pasa? Que creo que es la biógrafa de Oriana y varias personas dicen que en realidad eso es un guiño total a François Pelou, como diciendo, después de todo, este sí que fue un hombre. Laura se ha convertido casi en la doctora Amor después de escribir este libro. Yo creo que a ella le gustan mucho los dramones, además, como a mí. Aquí hablas de algunos estudios de Helen Fisher. No sé si encontrar una explicación científica a lo que sentimos cuando nos rompen el corazón nos reconforta de alguna manera. Yo creo que nos reconfortaría, porque en realidad yo creo que todos somos buscadores de certezas, ¿no? Y que si nos dicen que esto es así porque tu cerebro, porque no sé qué, pues esto nos da como cierto alivio, como diciendo, bueno, no es algo que me esté inventando.
Y esta antropóloga maravillosa, Helen Fisher, es una mujer a la que yo no conocía hace un par de años, pero que leí un día un artículo de ella y me empezó a interesar muchísimo cómo ella había estudiado el desamor. Entonces ella incluso pone a personas, yo creo, que acaban de sufrir una ruptura, o sea, una ruptura les pone para hacerles resonancias magnéticas del cerebro. Y ahí ve como que hay algunas partes que de alguna manera que están despiertas o están en funcionamiento como las personas cuando están sufriendo un proceso como de desintoxicación, ¿no? Como de quitarse de adicciones, ¿no? Como que en realidad dejar un amor es como dejar las drogas, casi, llega a contar ella. Entonces, en una entrevista le preguntaban a ella algo que me hizo mucha gracia, le dice, Helen, tú que has estudiado tanto el desamor y los efectos nocivos, ¿no? Desde todas estas rupturas, tú te enamoras menos. Entonces ella decía algo así como, todos sabemos perfectamente qué malo es un trozo de pastel de chocolate y ahí estamos que nos comemos hasta las migas, ¿no? Pues viene a ser lo mismo. Tú en el libro dices que te gustaría preguntarle a Adele, ¿no? ¿Qué cosas pueden arreglarse cuando están rotas o por qué pensar que el tiempo puede solucionar lo que no supimos solucionar nosotros? ¿Has encontrado respuesta o es una pregunta que sigues lanzando al aire? Pues mira, no. Y además no le he sacado tanto rédito como a Adele. ¿Sabes? Adele sí, o sea, me gustaría. Todavía, porque el libro puede ser un éxito que te forres como Adele. No, pero es muy interesante, ¿no? Rastrear las canciones de Adele, por ejemplo, ¿no? Es lo que decía, que aquí hay historias para todos los gustos. Y tenemos a Kierkegaard o a Goethe y tenemos a Adele. Y no sé si os habéis preguntado nunca, pero a mí me fascina la canción de Someone Like You. Someone Like You me resulta interesante porque está diciendo que quiere encontrar a alguien como tú. Y pienso, hombre, no, tendría que ser someone else. No quiero decir que nos hemos tragado que esa es una canción como para mirar adelante mirando atrás. O sea, y esas pequeñas cosas, cuando te pones a pensar en las letras de las canciones. Ese es el punto, ¿no? Del desamor, el estar siempre mirando atrás en lugar de mirar hacia adelante. Tú en el epílogo reivindicas al desamor de tu vida. Dices que gastamos mucho tiempo en hablar en el amor de nuestra vida o en idealizar esa idea del amor de nuestra vida y poca en hablar del desamor de tu vida. Cuando ponemos la radio, ¿de qué son las canciones? De desamor, ¿no? Entonces, hay un filósofo que me gusta mucho, que es Henry de Monterland, que dice que la felicidad escribe en blanco. Yo creo que con el amor ocurre igual. En las pocas ocasiones en la vida en las que estamos enamorados, lo que hacemos es vivirlo, sentirlo, pues salir. A mí no me apetece mucho escribir en esos momentos, pero es después cuando ocurre lo malo, cuando tienes la necesidad de escribir, de bajarlo, de pintar, de lo que tengas que hacer para darle un sentido. Por eso, al terminar de este libro, pensaba en poner este epílogo, ¿no? Dejemos de hablar tanto del amor de nuestra vida, cuando muchas de las cosas que hacemos es para tratar de entender a los desamores de nuestras vidas. Sí, pero haces un poco de trampa porque hay un momento en que también recuerdas esos versos de Cristina Peri Rossi, los de líbranos, Señor, de encontrarnos años después con nuestros grandes amores. Como he dicho, aquí no hay finales cerrados, sino cada uno tendrá que escoger. O sea, yo desde luego no soy muy fan de encontrarse con los amores pasados porque es lo que decías tú, hay como toda esta idealización y de sobre todo todas estas historias que terminan a medias. Aquí hay muchas historias que ocurren en 2 meses, que ocurren y no terminan de ocurrir. Entonces eso es fatal, porque es lo que decíamos, en realidad no es lo que pasa, sino lo que te pasa a ti, en tu cabeza, ¿no? Entonces es muy difícil superar a algo que te lo has montado, que te has montado tú tu película. Quiero decir que eso no ha existido tanto en la realidad y que con los años vas aderezando porque tienes la necesidad de que sea así. El libro también es una reivindicación de que no, el amor no es eso que hemos leído en los libros, ni el amor de tu vida tiene por qué ser ese con el que compartiste 15 años, que el amor de tu vida puede ser esa persona con la que compartiste 20 minutos. Esto es una idea un poco fantasiosa, esto de los 20 minutos. Esto le pasa a Richard Linklater, que a mí es una historia que me fascina. ¿Habéis visto la trilogía? Bueno, la trilogía surge de la historia real. Linklater se conoce a una chica y cuando está haciendo, no sé si es un interrail, la conoce, pasa una noche con ella y decide que es el amor de su vida, porque muchas veces necesitamos nosotros darnos ese relato. Yo me pregunto, ¿es el amor de tu vida una persona con la que has pasado una noche? Pero bueno, esa pregunta es para vosotros. Lo que hace Linklater a partir de ahí es idealizar como toda esa noche, y entonces la primera de las películas de su trilogía, que es Antes del amanecer, pues cuenta pues ese encuentro con esa chica que se llama Amy. Entonces él a partir de ahí se obsesiona con que Amy aparezca en alguno de
de las sucesivas de las sucesivas partes de la trilogía. Entonces él, cuando está rodando la tercera, que es Antes del anochecer, le llega un amigo común y le cuenta que Amy murió poco antes de que se estrenara la primera de las películas, con lo cual Amy nunca pudo aparecer, ¿no? Entonces, en realidad aquí Amy es lo de menos, sino lo que significó para él Amy. Yo creo que Linklater necesitó enamorarse, o necesitó creer que se había enamorado de esa manera para que ese impulso le llevara a encontrar a esa persona que, desde luego, no existía más que en su cabeza, ¿no? Eso es lo que me parece tan interesante de todas estas historias, que no existen, existen en la historia de cada uno, en la cabeza de cada uno. También puede ser que nos gusta la imagen que otros tienen de nosotros cuando estamos enamorados. Bueno, es que esto lo he pensado mucho estos últimos años, que pocas cosas nos resultan tan atractivas como realmente esa imagen que proyectamos en esa persona que se está enamorando de nosotros, ¿no? Cuesta mucho encontrar buenos interlocutores en la vida. Entonces, esas primeras conversaciones que tienes en un bar, donde sea, con esa persona, y que sientes que te miran de nuevo por primera vez y que sientes que puedes estrenar un relato, porque cada vez que te cuentas de nuevo a alguien, eres una nueva persona. Entonces, a mí esto, yo creo que eso es adictivo. Te puedes hacer adicto a eso que generas en el otro. Pero yo me pregunto, ¿eso es amor? No sé, es que también el problema es que como no tenemos ninguna definición y no la vamos a tener nunca, vamos a estar siempre debatiendo este tipo de cuestiones. Laura, después de esto, ¿cuánta gente te ha pedido consejo después de escribir este libro para que le aconsejes sobre su vida sentimental? Pues mira, muchas, y me sabe fatal, porque si escribes este libro es que no tienes las cosas muy claras. Entonces, pero bueno, también me pasó con los astronautas, que no os podéis imaginar la cantidad de gente que me preguntaba por relaciones con su familia. Decía, ¿estoy yo como para dar consejos? ¿Sabes? Pues lo mismo. Pero eso sí, visto como escritora, yo creo que el arte, la literatura, la música serían mucho más pobres si no tuviéramos la capacidad de enamorarnos, ¿no? Supongo que ese es el mensaje que subyace al finalizar este libro del amor después del amor. Al final es el tema del sufrimiento y qué hacemos con él, ¿no? No solo en el arte, ¿no? O sea, es un topicazo lo que voy a decir, pero es que el amor es la sal de la vida, es lo que nos mueve y es lo que nos hace estar vivos, ¿no? Yo digo que no creo en el amor porque ahora creo que voy más de cínica y me gusta esta cosa, pero es que en el fondo sigo creyendo, claro que sí. Pero sí que es verdad que desde el amor siento que no se crea tanto como desde ese sufrimiento, que es como desde el no tener las respuestas. Hay una poeta que también me gusta mucho, Louise Gluck, que siempre dice, ay, la certeza, esa cosa muerta. Es verdad, partiendo de las certezas no crearíamos. Yo creo que el desamor lo que está es lleno de sinsentido, lleno de algo que tenemos, ¿no?, como que conquistar nosotros como para poder integrar. Y el mundo del arte, ya te digo, es que todo, o sea, y todas las historias que no sabemos. Y ocurre igual como, aquí no hay muchas historias de duelo, pero también el mundo del arte y de la creación está llena de alguien desaparece porque muere y tú tienes que hacer algo para intentar aproximarte. Y es siempre, desgraciadamente, desde la negación, desde la falta y desde la carencia. Yo creo que una de nuestras asignaturas pendientes es saber narrar la alegría o la felicidad y que eso nos resulte interesante. Yo no sé. Apunta, Carolina, para el próximo libro. ¿Y has averiguado ya qué hay después del amor? El amor después del amor. Muy bonita, la canción es muy bonita, el disco es estupendo, pero... No lo he averiguado, pero aquí estamos. Es lo que te decía, que es que en realidad los libros siempre digo, en la promoción siempre te construyes como un discurso como para parecer que has aprendido algo, ¿no? A lo largo de... Pues yo en realidad me he planteado siempre una pregunta al principio de un proceso creativo y llego al final sin haberla respuesto. O sea, sin haberme la respondido. Entonces, yo creo que lo que me resulta interesante es ese irme acercando, pero nunca llegar al sitio. Tú sabes que a mí me gusta siempre citar a Trans Stromer, que dice, todo lo que quiero decir reluce fuera de alcance, como la platería en la casa de empeños. Para mí es lo que son los versos que más resumen y mejor resumen el proceso creativo. Sabemos que hay unos destellos y a ellos vamos aproximándonos, pero si los tenemos, ya nos quedamos quietos, ¿no? O sea, para mí lo interesante es eso, es siempre estar en el camino. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque es el momento. Si alguien no ha muerto de calor, si quiere hacer alguna pregunta. Algún consultorio, incluso si queréis historias. Problemas de amor, si queréis os puedo solucionar. Un amor de verano.
público tímido. ¿Los has asustado con tanta historia de amor y de desamor, Laura? Después de escribir este libro, de volver sobre este libro, nos contabas al inicio que tienes otra idea distinta, ¿no?, del amor, o que te diste cuenta de que tal vez tu visión era otra. Esto, el concepto del amor Disney, ¿no?, ¿ha acabado por fin? No sé si ha acabado por fin, pero yo siento que ni ha acabado. Pero ha acabado en el sentido de que hay como un cuestionamiento que antes no existía. ¿Y te ha ayudado volver sobre este libro? Mucho, pero no para cuestionarlo, sino para darme cuenta que yo ya lo había cuestionado. Es decir, es que en alguna entrevista me dicen, no, pero 8 años no son tantos como para que cambies de esta manera. Y digo, pero son 8 años que han sido como muy relevantes para que todas pusiéramos sobre la mesa determinadas cuestiones que nunca se habían puesto. O sea, yo siempre hablo de ese libro del consentimiento de Vanessa Springora, que a mí, de repente, o sea, me abrió los ojos porque me empecé a cuestionar cosas que yo había dado por validísimas de toda la vida, ¿no? Como que creo que hemos hecho un esfuerzo colectivo, en este caso, como por decir, ojo. Y no me estoy refiriendo a que ahora tengamos que decir si Lolita, sí o no. No, estoy hablando de que quizás podríamos hacer el esfuerzo por preguntarnos qué es el amor, o qué ha sido, o si hay una nueva forma de amar que tenga que ver más con los que somos ahora. Y a mí volver a estas historias me ha enseñado esto, pues que realmente estamos en otro lugar. Pero fíjate, has citado ya un par de veces El consentimiento, que es de una escritora francesa que se llama Vanessa Springora, en el que cuenta, bueno, que cuando ella tenía 14 años tuvo una relación con Gabriel Matzneff, que tenía 50, que era algo que estaba perfectamente normalizado en la Francia de esa época. Tengo la sensación de que Francia sí ha empezado a levantar alfombras que nosotros no, porque salió el libro de Camille Kouchner, el de La gran familia, que cuenta una historia parecida, en este caso con el hermano de ella. Tal vez aquí todavía nos queda ese camino por recorrer. Bueno, al menos están publicados aquí estos libros, la gente los puede leer si quieren. A mí me parece una buena señal que al menos podamos hablar de todo esto. Y yo sí que siento que al menos hay una nueva, no sé, una nueva mirada. Yo os recomiendo también mucho que, no para enjuiciar, pero yo qué sé, coged comedias románticas de los años 80. Es interesantísimo. Y no para enjuiciar, sino para ver cómo mirábamos o cómo veíamos las historias de amor, o qué decíamos que era una historia, o qué justificábamos. Oye, Laura, ya que estamos aquí en modo consultario, en el libro hay mucho cine, también hay mucha música. A ver, una canción de desamor brutal para consolarse. Bueno, para consolarse o para vengarse, que yo soy más de la venganza que de consuelo. Ya lo sé, hija. Mirad, este libro surge, la primera historia que escribí fue la de Bon Iver, la de Forever Ago. Yo hace muchos años estaba intentando terminar una tesis y no lo conseguí, pero me encerré un verano en un despacho de la universidad y en bucle todo el tiempo sonaba el álbum este de Forever Ago. Entonces yo pensaba, ¿qué le tiene que haber pasado al cantante para que esté con esta melancolía, ¿no? Para que esté en este estado emocional? Y luego, pues rastreando la historia, el tema es que lo había dejado una chica, bueno, había perdido el trabajo, le habían pasado muchas cosas, pero en realidad lo que hizo Justin Vernon fue coger con toda esta tristeza y volcarla en un álbum. Entonces, dentro de este álbum, que se llama así, hay una canción que se llama Stacks, que es muy deprimente, pero que yo os la recomiendo si queréis llorar algún día. O sea, porque viene la mar de bien. Y no quería terminar esa presentación en realidad sin recomendar una canción para llorar. Desde luego, pero también sin hablar de las ilustraciones de Marc Pallares. Para mí ha sido una maravilla hacerlo con él porque ha sido un diálogo. Quiero decir, no es que yo haya ido escribiendo historias, sino como que ha surgido un poco por parte de los dos. Hay algunas historias que yo no conocía y que Marc me hacía leer, que discutíamos sobre la idoneidad de una o de la otra. Y a Marc le ha pasado, pues como decía Carolina al principio, igual que a mí, ha vuelto a reilustrar todo porque ya no tenía tanto que ver con su propio código gráfico, y la verdad que ha sido como muy bonito, ¿no? Porque ha sido como volver a encontrarnos un poco con la persona que éramos y darle, bueno, pues esto, pues otro empaque a todo el tema. Ya, a ver si a la próxima traemos a Marc y así tenemos sí. la visión de los dos. No sé si nadie quiere hacer una pregunta, yo creo que lo podemos dejar aquí, que ya hemos dado suficientes consejos de amor y desamor esta tarde. Seguro nadie quiere decir nada de amor ni contar algo. ¿Nadie quiere llorar? Una siguiente, la segunda parte, ni preguntar por qué no está Shakira. Esto es un tema, ¿eh? Esto es un tema. Hombre, ya ha facturado demasiado, ¿no?
Ya estamos. Pues espero que compréis todos el libro, que es un libro muy interesante, muy bonito, muy triste a veces, pero que yo creo que también reconforta y puede servir de consuelo si alguna vez os han roto el corazón, y ahora Laura os lo firma. Muchas gracias a todos, a la Gracias a librería todos. Albertia, editorial.